El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 3 parábolas la Iglesia nos presenta en este domingo para nuestra reflexión. 3 parábolas del Señor que frecuentemente enseñaba aquellos misterios profundos por medio de comparaciones, de parábolas sencillas, en particular al alcance de los más pequeños, de los que abrían su corazón. Los sabios, los entendidos según el mundo, se quedaban sin entender. El Señor se complace en revelar los misterios más profundos a los pequeños, a los sencillos. 3 parábolas: la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola del grano o la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. El Señor dice que el reino de los cielos se parece o es semejante a lo que acabamos de escuchar, y presenta esas 3 parábolas. Reino de los cielos, ¿no? Estamos llamados a vivir en el reino de los cielos, a participar del reino de los cielos. Reino de Dios, reino de los cielos, que comienza en este mundo y llega a su plenitud en la otra vida. Reino de Dios, según textos del Evangelio del Señor, que dice: el reino de los cielos está cerca. En la primera predicación del Señor, el reino de los cielos está cerca. La primera predicación de los apóstoles también. Y la predicación permanente de la Iglesia. Conviértanse, el reino de Dios está cerca. También dice el Señor que el reino de los cielos ya ha llegado. En un momento dice: está dentro de vosotros. Y reino de los cielos que vendrá. Las 3 cosas son ciertas. Ha comenzado ese reino de los cielos por obra de Cristo, encarnándose Dios en el vientre purísimo de la Virgen. Comienza el reino de Dios a actuar en el mundo, se nos comunica y debe crecer y culminar en la otra vida, en el reino de los cielos. Reino de Dios que es el mismo Cristo, que vendrá, que vino, que viene y que vendrá. Creemos firmemente en ese retorno glorioso de Cristo en majestad y gloria. Ya vino, lo tenemos presente entre nosotros, está dentro de nuestro corazón, está presente de manera particular en la Santa Misa, en el misterio de la Eucaristía, y vendrá Cristo en majestad y gloria al final de los tiempos. Reino de Dios, entonces, que dice el Señor, se parece a la levadura. Comenzamos por la tercera parábola, la levadura. En estas parábolas hay muchas enseñanzas, vamos a extraer alguna que otra. En esta parábola de la levadura se nos enseña de manera particular que el reino de Dios, la gracia de Cristo, penetra hasta lo más profundo, como la levadura, ¿no? En la masa. La penetra, la transforma, la hace crecer. Y así es el reino de Dios, así es la gracia de Dios, que nos penetra, nos invade, nos transforma, nos hace crecer. Y esto a nivel personal, ¿no? Cada uno recibe a Cristo y recibe la gracia, impregna todo su ser. El Señor transforma todo nuestro interior, todas nuestras facultades, ilumina la inteligencia, purifica el corazón, quiere purificar los sentidos también, ¿no? Gracia de Dios que llega incluso al cuerpo, que nos va transformando a medida que se va impregnando cada vez más, ¿no? Se va enraizando en nuestro corazón. Y también se aplica al mundo, a la sociedad. La gracia de Cristo, la obra de Dios,
va penetrando y así fue a lo largo de los siglos y va transformando el mundo. Lo he dicho, ¿no?, en otras ocasiones, pero aquí hay algo importante en eso de que la gracia nos transforma y nos santifica. La doctrina protestante, concretamente enseñanza de Lutero, de ahí vienen todos los protestantes, de Calvino también, dice que nuestra naturaleza está tan corrompida por el pecado que la gracia de Dios, la obra de Dios en nosotros, es como una cobertura nada más. Seguimos siendo miserables, pecadores, y la gracia nos cubre. Y entonces de ahí la enseñanza de Lutero que dice, no importa que sigas pecando, puedes seguir pecando, lo que importa es que creas firmemente y Dios te justifica, te salva, aunque sigas siendo un pecador. Frase muy conocida de Lutero, peca fuertemente, pero cree más fuertemente, ¿no? La doctrina católica es otra, ¿no? Es cierto que estamos heridos por el pecado, gravemente heridos, pero la gracia de Dios, la obra de Dios, penetra, nos purifica, nos transforma y nos hace santos. Es cierto que hay muchos protestantes que intentan de corazón vivir bien su fe y hacen lo que pueden y quieren ser buenos realmente. Y también es cierto que hay muchos católicos que de alguna forma se han protestantizado, es decir, viven tal vez una especie de apariencia y en su interior siguen una vida de corrupción, de pecado, no dejan que la gracia de Dios penetre en su corazón y los transforme. Pues lo que nos salva es esa gracia de Dios que nos transforma. Si no, pues el día del juicio todo saldrá a la luz. Y esa cáscara, esa apariencia, pues se rompe. Y ahí queda en evidencia lo que realmente somos. Lo que Dios quiere hacer y va haciendo en nosotros. Y si dejamos actuar a Dios, pues Dios nos lleva a la santidad y de este mundo pasamos directamente al cielo. Así es. El reino de los cielos es entonces como la levadura que una mujer mezcla en gran cantidad de harina y va creciendo, transformándolo todo. Reino de Dios. El reino de Dios es también, vamos a la otra parábola, como la semilla de mostaza, que es una semilla pequeñísima y que cuando crece llega a transformarse en un árbol pequeño, pero un gran arbusto. En un huerto es como un árbol donde los pájaros anidan en sus ramas. ¿Qué enseñanza, brevemente, podemos extraer de esta parábola, de esta comparación? Que el reino de los cielos es la lógica de la encarnación. Dios se ha hecho pequeño, Dios se ha hecho hombre. Concretamente, algunos padres de la Iglesia, San Gregorio, por ejemplo, Magno, lo aplica esta parábola a Cristo mismo. La semilla, el grano de mostaza es Cristo, que siendo Dios se ha hecho pequeñísimo. Ha llevado una vida escondida, como la semilla sembrada en el campo está escondida. Ha aparecido en humildad, en pequeñez, llevando adelante su obra. También los apóstoles, 12 hombres pequeños, incultos, sencillos, que llegaron a transformar el mundo entero. Allí San Agustín aplica esta parábola a los apóstoles, como una pequeña semilla que se transforma y llega a ser ese gran árbol que es la Iglesia. Así es la doctrina de Cristo, una doctrina sencilla y a la vez sublime. Lo dice San Pablo, ¿no?
no me puedo comparar con los sabios, entre comillas, de este mundo. Me presenté ante ustedes débil, temeroso y presentándoles el misterio de Cristo y Cristo crucificado. El que lo acepta, pues se llena de Dios, se transforma y alcanza esa sabiduría misteriosa, escondida, que solamente los pequeños llegan a adquirir por obra de Dios. La otra parábola, el reino de los cielos, se parece al trigo y la cizaña, es decir, aquel hombre que sale al campo, siembra buena semilla y luego viene un enemigo. Cuando los trabajadores del campo dormían, allí hay una enseñanza también, el que descuida la vida espiritual, el crecimiento espiritual, la vigilancia, la oración, pues enseguida viene el enemigo y siembra la cizaña. Pues aparece junto al trigo la cizaña y los trabajadores, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Y el dueño del campo dice, déjenla que crezcan juntas, hasta el momento de la cosecha. Esta parábola tiene la gran ventaja de que el Señor mismo la explica sencillamente. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, ¿no? El Señor con humildad se llama así, Hijo del Hombre. Él es el sembrador. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Dios quiere que todos los hombres se salven, que su doctrina, su palabra llegue hasta los confines del mundo. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo, evidentemente, es el diablo, el que siembra la cizaña. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Esta parábola nos proyecta al fin de los tiempos y nos enseña algo muy importante: la convivencia en este mundo de los buenos y de los malos. De los buenos y malos. Dios ve el corazón de cada uno, de todas las personas del mundo, de los que pertenecen a la iglesia y de los que tal vez aún no han llegado al conocimiento de Cristo, de Dios. Dios ve cada uno. Y somos trigo o somos cizaña. Y eso es algo interior. Es la obra de Dios en nosotros. Convivimos buenos y malos. ¿Dónde nos ubicamos entre el trigo o la cizaña? Pues ese campo y esa convivencia de cosas buenas y malas está en nuestro corazón, en nuestro interior. Esa tierra es también nuestro corazón. Allí está el trigo y la cizaña. Tenemos que combatir contra la cizaña, pero el Señor, ¿no? Y así está el mundo entero, el Señor quiere que convivan buenos y malos. Surge espontáneamente en muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no hace justicia? ¿Por qué los malos prosperan, existen? ¿Por qué no los castiga el Señor? Eso va a suceder al final, donde ocurra la separación total del trigo y de la cizaña, en el fin de los tiempos. Cuando venga el Señor como juez, va a separar el trigo y la cizaña, y la suerte de la cizaña es: átenla, tírenla al fuego, ¿no? Símbolo del infierno, y al granero con el trigo. Sucederá al final de los tiempos. ¿Por qué existe esa convivencia de buenos y malos en este mundo? Porque Dios tiene misericordia, porque Dios tiene una paciencia infinita, porque Dios puede transformar a los malos en buenos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Como decía la primera lectura del libro de la sabiduría, al pecador le das tiempo para que se arrepienta.
para que nosotros también en nuestro corazón sepamos distinguir el trigo de la cizaña, favorecer el trigo y luchar contra la cizaña, para que en el mundo, ¿no?, los malos puedan convertirse, para que Saulo llegue a ser San Pablo, ¿no? Saulo, perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos a muerte, enfurecido contra Cristo y los cristianos, pues hoy es San Pablo, el gran apóstol. Para que Agustín, antes de su conversión, sea San Agustín. San Agustín, ¿no? Agustín, antes de su conversión, vivía en el error, vivía esclavizado a algunos vicios, pecados, y llegó a ser San Agustín. Hoy es uno de los santos más grandes de la historia, y así ha sucedido con grandes pecadores que se han convertido y son actualmente grandes santos. ¿Por qué entonces coexisten buenos y malos? Para que los malos se puedan convertir, y segundo, para que los buenos sean más buenos. Eso también uno lo ve en la vida de los santos. Las virtudes se cultivan en ese combate espiritual. Paciencia, caridad. El Señor nos pide incluso amar a nuestros enemigos, devolver bien por mal, rezar por los que nos persiguen y demás, ¿no? El Señor dirá también que en aquel día, en el juicio, habrá dos mujeres que estén trabajando juntas, moliendo, una será tomada, la otra dejada. Personas muy cercanas, compañeras de trabajo. Dos personas estarán en el mismo lecho, ¿no?, la unión íntima, matrimonial. Uno será tomado y la otra persona dejada, ¿no? Eso vale para todos, ¿no? Por ser católicos estamos salvados, tenemos infinidad de medios para salvarnos y para santificarnos. Si no aprovechamos todo lo que tenemos, pues nos podemos perder. Íbamos a Guayamón, pues tendrás que rendir cuenta. Iba a misa todos los domingos, bendito sea Dios, a ver cómo está tu corazón, aprovechaste esas gracias, esa palabra de Dios, esas comuniones. Ustedes están salvados, a veces nos dicen a los padres, ustedes están más cerca de Dios. Espero que sí, ¿no? También se puede aplicar, estarán dos sacerdotes juntos, uno será tomado y el otro dejado. Dios nos proteja, Dios nos libre. Tenemos que rendirle cuenta a Dios y trabajar seriamente en nuestra salvación. Trigo y cizaña. La cizaña es el error. Dirá San Juan Crisóstomo, el error, ¿no?, viene después de la verdad, ¿no? Estaba sembrada el trigo, viene el enemigo, siembra la cizaña. Y así hace el enemigo, ¿no? Lo que Dios obra, Él lo quiere echar a perder. Y entonces dice, el error viene después de la verdad. Así después de los profetas vinieron los falsos profetas. En la historia, ¿no? Después de los apóstoles vinieron los falsos apóstoles. Después de Cristo viene el anticristo, ¿no? Sabemos que hacia el final de los tiempos vendrá aquel personaje, hijo de la iniquidad, anticristo, que luchará contra Cristo y aparecerá como bueno, tal vez queriendo solucionar muchos problemas, entre comillas, mundiales, el anticristo, ¿no? Tenemos que seguir siendo fieles a Cristo. Llegará el juicio, se aproxima, hay mucha cizaña. Y la cizaña se parece mucho al trigo, dicen los conocedores allí, que se parece mucho al trigo. Dios ve el corazón. Los segadores son los ángeles, que vendrán enviados por Dios a separar el trigo de la cizaña. En Fátima, ¿recuerdan la última aparición? Allí en el secreto de Fátima, que fue revelado posteriormente, está el ángel con la espada llameante, listo para cegar la tierra, para castigar. Y la Virgen, espérate un poco,
quiero salvar a todos mis hijos. Vengan, reúnanse conmigo, entren a mi corazón inmaculado, porque llega la siega. Fátima nos habla de la proximidad de ese juicio. Los segadores son los ángeles. Y el ángel está diciendo penitencia, penitencia, penitencia. Hay que hacer penitencia. Si no se convierten, vendrá el castigo. Ya voy terminando. El catecismo dice, catecismo de la Iglesia Católica, porque todos nos tenemos que convertir, yo también, más. El corazón se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Es obra de Cristo y tenemos que contemplar a Cristo, mirar a Cristo, vivir, mirar la cruz, vivir de la cruz, amar la cruz. La semilla no llega a ser espiga, no llega a dar frutos, la semilla no puede transformarse en un árbol y dar frutos si no muere. Allí está el misterio de la cruz. Es necesario morir a nosotros mismos para poder resucitar con Cristo y llegar al cielo, llegar a ser trigo limpio, trigo puro. La cruz purifica. Renegamos muchas veces de la cruz, pero bueno, el Señor nos conceda la gracia de amar incluso la cruz, porque la cruz purifica, nos vuelve trigo limpio. Y ya sabemos lo que pasa con el trigo. El trigo es molido, el trigo se convierte en pan por la obra de Dios, y el pan, ¿en qué se convierte? En el cuerpo de Cristo. Allí está simbolizada toda la obra de Dios, que pasa por la cruz. El grano tiene que morir, tiene que ser transformado. Hace falta la obra del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, el agua de la gracia de Dios, para que se transforme en pan. Y por milagro de Dios, por la obra de Dios, ese pan se convierte en Cristo. Dios nos transforma desde adentro, nos lleva, nos va elevando y nos quiere llevar a la santidad y al cielo. Dejemos trabajar a Dios en nuestro corazón, aunque duela. Le pedimos a la Virgen ser dóciles a la obra santificadora de Dios.